Continúa el programa de conferencias, presentaciones y debates de la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Se exhibe desde hoy en las salas de estreno del país la película cubana Inocencia del realizador Alejandro Gil. E iniciará la próxima semana en el Parque Morro Cabaña de La Habana la edición 28 de la Feria Internacional del Libro Cuba 2019. Saludos desde La Habana, es miércoles 30 de enero de 2019 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. Más de 600 delegados cubanos y extranjeros confluyen en La Habana a propósito de la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, que llegó hoy a su tercera jornada de trabajo. Desde el lunes, un equipo de nuestro noticiero se encuentra en el Palacio de Convenciones para dialogar con algunos de los participantes. El periodista Roilán Pardo Cabrera nos propone ahora mismo un contacto en directo. Muchísimas gracias, saludos a la audiencia otra vez desde Palacio de Convenciones, donde sesiona desde este lunes la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, con la participación de más de 600 invitados y 300 intelectuales cubanos en estas jornadas. Precisamente este miércoles iniciaron los debates acercándonos a los 60 años del triunfo de la Revolución, significados, la obra de la Revolución cubana y el legado de Martí y Fidel. Un panel moderado por el doctor Abel Prieto Jiménez, también que estuvo integrado por intelectuales como Eliel Ramírez Cañedo, Frei Beto, René González Barrios, presidente del Instituto Cubano de Historia, Atilio Borón, Enrique Ubieta, entre otros pensadores que han confluido esta mañana en Palacio de las Convenciones, acercándonos precisamente al legado del líder histórico de la Revolución Cubana y de José Martí. Hemos conversado también con el coordinador de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad en Bolivia, que llega también a las jornadas de esta Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Muchísimas gracias por acercarse y por ofrecernos esta entrevista con el noticiero cultural. ¿Cuál es el rol precisamente de la intelectualidad cubana? ¿Cómo ha sido el protagonismo de la red en defensa de la humanidad? A ver, yo creo que es importante destacar esta cuarta conferencia porque se desarrolla en un momento en que el mundo necesita nuevamente tomar un equilibrio y por lo tanto están haciendo todo lo que puedan hacer para seguir teniendo el control del mundo y entre ellos de América Latina. Y claro, eso pasa por políticas de desestabilización de las revoluciones que se están llevando adelante. Entonces, cuánta razón, cuán oportuna es esta conferencia para tratar desde lo intelectual, pero desde lo intelectual militante, ¿no? Que ahí está la importancia de la red, luchar junto a nuestros pueblos para que esta obra abierta por la Revolución Cubana en 1959, que a mi juicio inaugura la tercera ola emancipadora en América Latina, sin la cual no estaríamos viviendo lo que hoy estamos viviendo en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, en muchos otros países, ¿sí? Pueblos emergentes, pueblos construyendo su propio destino. No sería posible sin la Revolución Cubana. Entonces se trata de tomar el pensamiento de Fidel, de recuperar el pensamiento, ¿no?, de Martí y de otros grandes próceres por la independencia. Al cierre de esta emisión volveremos a acercarnos a estas jornadas. Muchísimas gracias al colega Roilán Pardo por los detalles que nos ha ofrecido, y al cierre de esta emisión volveremos al Palacio de Convenciones de La Habana para ofrecerle otros detalles de la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, que se desarrolla hasta el próximo jueves en La Habana. Y otra cita de pensamiento ha tenido como escenario a la ciudad de Camagüey. El octavo encuentro José Antonio Aponte in Memoriam se celebró en la ciudad aramontina con debates acerca del pensamiento emancipatorio de los pueblos de África, Latinoamérica y el Caribe. Participaron investigadores, estudiosos e intelectuales de varias provincias e invitados extranjeros. Un espacio de carácter cultural para la conservación de la memoria sobre la herencia africana constituyó el octavo encuentro José Antonio Aponte in Memoriam. Desde Camagüey se debatió acerca del pensamiento, libertad y justicia sobre la racialidad. En las sesiones teóricas en la filial de la Universidad de las Artes participó la embajadora de Gambia en Cuba, excelentísima señora Kuheyatou Manet.
Intelectuales, historiadores e investigadores del país e invitados extranjeros intercambiaron temas relacionados con la cultura, identidad, género y emancipación. Son 3 temáticas en las cuales han estado todos estos días abordando los diferentes investigadores y las diferentes presentaciones que se han hecho, no solamente por parte de los participantes de otras provincias, sino también por los conferencistas que han asistido acá al evento, que entre ellos se puede destacar a Zuleika Romay Guerra, la actual directora del Centro de Estudios Afro-Latinoamericanos de Casa de las Américas. El programa también incluyó la presentación de los libros Aquí estamos, el negro en la obra guilleniana y Presencia negra en la cultura cubana, una compilación de la doctora Denia García Ronda, textos publicados por la editorial Sensemayá de la Fundación Nicolás Guillén. El 8º encuentro José Antonio Aponte in Memoriam estuvo organizado por el proyecto La Ruta del Esclavo con el auspicio de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Oportunidad de reflexión sobre estereotipos y prejuicios raciales que aún subsisten. Una jornada que pretendió buscar de manera inteligente métodos para eliminar las manifestaciones de racismo. En Camagüey, Jaime Amargós, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por la publicación digital Cubasí, que informa que el Premio Nacional de Artes Plásticas 2017, el pintor cubano Eduardo Roca Choco, presentó hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes en esta capital el libro Choco, el soplo de la vida, un catálogo que ilustra el recorrido de su obra artística unido a la opinión de especialistas. El compendio exhibe una variedad de creaciones que evidencian la multiplicidad de técnicas y maestría características de la obra de este artista y las valoraciones realizadas por importantes intelectuales cubanos acerca de la obra de este creador como Abel Prieto, Eusebio Leal, Miguel Barnet, Nancy Morejón y Manuel López Oliva. La edición del volumen estuvo a cargo de los sellos Collage Ediciones del Fondo Cubano de Bienes Culturales y Arte Cubano Ediciones del Consejo Nacional de Artes Plásticas. La agencia de noticias Prensa Latina da a conocer que la 12ª edición del Festival del Cine Global Dominicano abre sus puertas hoy en Santo Domingo. El encuentro, que se efectuará hasta el 6 de febrero en el Palacio del Cine Blue Mall, comienza este miércoles con la presentación de la película Como si fuera la primera vez del director mexicano Mauricio Valle, rodada en República Dominicana. Más de 80 películas serán exhibidas en esta cita competitiva del séptimo arte, en la que se desarrollará el 5º mercado de coproducción dominicana Puerto Rico, Cuba, y en el que los creadores de 11 proyectos cinematográficos previamente seleccionados podrán establecer alianzas, generar acuerdos con casas productoras y compartir experiencias para fortalecer el cine de nuestra América. Y por último, la agencia cubana de noticias anuncia la presentación del largometraje cubano de ficción El Regreso este viernes en el Cine Carmen de Ciego de Ávila a las 9 de la noche. Al concluir la proyección, la popular actriz, escritora y directora del filme, Blanca Rosa Blanco, establecerá un diálogo con los asistentes a la presentación para intercambiar criterios y palpar en debate cercano la aceptación de la cinta en tierras avileñas. El Regreso fue exhibido por vez primera en la edición 40 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, en tanto la película arriba a Ciego de Ávila en el estreno oficial en Cuba a través de presentaciones en el circuito de salas de todo el país, organizadas por el ICAIC. Pero usted vuelve para revolverlo todo. Quiero que me ayudes a reabrir el caso. Y con este fragmento del promocional del filme El Regreso cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora hacemos una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales y en el próximo segmento hablamos del cine histórico que se hace en Cuba. Enseguida estoy de vuelta.
Este martes se presentó en premiere en la Sala Chaplin de la capital la película cubana Inocencia del realizador Alejandro Gil. El filme se exhibirá desde hoy en las salas de estreno de la capital y comenzará su recorrido por el país. Un equipo de nuestro noticiero cultural estuvo anoche en la presentación y dialogó con sus realizadores y el público asistente a la sala cinematográfica. Inocencia, el más reciente filme del realizador Alejandro Gil, tuvo su premiere oficial en el cine Charles Chaplin de la capital, luego de sus presentaciones especiales en el pasado Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. A través del séptimo arte, su director refleja ese suceso tan horrendo de la historia de nuestro país, que fue el injusto fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina aquel 27 de noviembre de 1871. Con el apoyo del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos y la Oficina del Historiador de la Ciudad, el filme recrea una época y una parte de nuestra historia donde se evidencia un arduo trabajo investigativo que se refleja en imágenes. Profesor, puede irse. Lo haré cuando libere a mis estudiantes. La fotografía y la banda sonora, unido al desempeño actoral, aportan grandemente a comprender y redescubrir esa parte gris de nuestra historia. Hacer una película de esta naturaleza es difícil realmente, porque es una Habana del siglo XXI, intervenida por el hombre, por la modernidad. Y si no es por las alianzas de la Oficina del Historiador, el Ministerio de Cultura y propiamente del ICAI, hubiera sido imposible realmente, si Eusebio no nos abre las puertas y a quien nosotros también dedicamos la película, hubiera sido imposible. Nuestro objetivo era poder redimensionar el carácter simbólico de la fecha, que realmente se conociera más, desempolvar un poco aquellas zonas oscuras que no se conoce mucho desde las escuelas y que esto pudiera renacer, emerger dentro de los estudios ya sea de primaria y secundaria, bueno, de los niveles que se decidan. El cine cubano una vez más aborda el pasado histórico y en este caso lo hace con gran sabiduría. Reflejar cada minucioso detalle de aquel trascendental acontecimiento merece el reconocimiento de todo el equipo de realización y por supuesto de ese joven elenco en su mayoría que le dan vida a esos 8 estudiantes de medicina injustamente asesinados y demás personajes del filme. Es una película que habla desde lo humano, protagonizada por jóvenes y dirigida a los jóvenes, y creo que ese es el camino que va a seguir a partir de mañana y que realmente será nuestro homenaje a esos sucesos y que el público realmente vaya a los cines, que no lo esperen en la casa. Esa es otra premisa que tenemos, que vaya a los cines y vea en todo su esplendor de visual y sonoro a esta película de Inocencia. Elementos de la religión afrocubana que estrechamente forman parte de nuestra cultura y nuestra nacionalidad se ponen de manifiesto en la cinta con una gran carga emotiva que hacen al espectador descubrir sucesos de aquel acontecimiento. Inocencia es y será un filme de apoyo indispensable para comprender nuestro pasado. La verdad que han tocado un tema importante en Cuba y sobre todo para que la juventud sepa lo que realmente pasó. Está muy bien hecha, muy bien, el guión muy bueno, la dirección, los actores maravillosos. Nos encantó. Invito a todos los realizadores de las películas a que hagan filmes como estos, que son tan importantes, y también que lo hagan con tanta profesionalidad, porque en realidad los actores eran magníficos. Merecedora del premio del público en la pasada fiesta del celuloide, el filme continúa cautivando a cinéfilos y amantes del séptimo arte. O sea, la película está bien realizada, está bien, o sea, tiene una parte que toca la parte ya como tal de lo que fue cada humano, de cada uno de esos estudiantes, que fueron personas como nosotros, jóvenes dicharacheros, jóvenes de su época, de su tiempo. La película conjuga historia, sentimiento, pasión patriótica, y es una demostración de que con un buen arte la historia llega a los ciudadanos, a los estudiantes, y creo que esta es una película que a medida que más cubanos la vean, mejor van a querer también conocer la historia de Cuba. Inocencia puede ser disfrutada a partir de hoy en cines de la capital y posteriormente en salas de provincia para reafirmar los valores de una cinta que enfoca un punto negro de nuestra historia y consolida los valores del cine cubano. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Roy
Revisamos ahora algunos de los mensajes que hemos recibido en nuestra sección Contrapunteo en el debate que sostenemos esta semana sobre el tratamiento de la historia en el cine cubano. Adis María Fernández nos escribe desde Ciego de Ávila para referirse a la importancia que, en su opinión, tienen los filmes históricos. Yo les comparto un fragmento de su mensaje y dice Adis María: ojalá que ninguna clase de historia fuera aburrida, pero la práctica nos dice que a muchos estudiantes no les gustan esas clases. Pues bien, una película sobre un hecho o un personaje histórico es una excelente clase, por eso es importante que se hagan más filmes de ese tipo. Yo aprendí mucho, dice ella, sobre las luchas revolucionarias para derrocar a Batista, viendo ese clásico que es Clandestinos, de Fernando Pérez. Y lo mismo me pasó con otra película genial de Fernando, José Martí, El ojo del canario. Escuché con mucha atención las opiniones del reportaje y estoy de acuerdo con lo que decía el importante cineasta Manuel Pérez. El arte no es la historia, pero puede contribuir a contarla muy bien. En ese sentido nos escribe Reinaldo Meriño desde Alamar, aquí en la capital. Igualmente les leo un fragmento de su mensaje. El cine cubano nos tiene acostumbrados a contar nuestra historia con sus películas. La lista de títulos es impresionante. Hay que decir que algunos son mejores que otras, pero creo que se pudiera hacer un gran curso sobre la historia nacional uniendo todas esas películas. Le haría una sugerencia a los que organizan los cursos de historia para los diferentes niveles de enseñanza. ¿Por qué no hacen una especie de antología del cine cubano que sirva para apoyar los programas de estudio? Gonzalo Rubio desde Marianao hace otra sugerencia y dice él: una valiente cultura emancipatoria está plasmada en la obra fílmica cubana, pero debiera hacerse más cine sobre la historia reciente del pensamiento económico y político de nuestro país, de sus estrategias y contradicciones, de los conflictos humanos acaecidos dentro y fuera de las instituciones, de las implicaciones en la conducta humana que ha provocado el acoso económico de los Estados Unidos. A Juan Gómez le parecieron muy interesantes las opiniones de los entrevistados del reportaje del lunes y el comentario del crítico Joel del Río, y nos envía una reflexión que compartimos y que tiene mucho que ver con lo que se ha dicho esta semana en este debate. Dice él: la historia tiene muchos matices y es necesario tomar partido, ofrecer un punto de vista responsable. Eso lo ha hecho el cine cubano todos estos años, pero algo no se puede perder de vista. El cine es arte y tiene que contar la historia haciendo arte. Estos son algunos de los mensajes que hemos recibido esta semana sobre el tema que debatimos en nuestra sección Contrapunto del tratamiento de la historia por la cinematografía nacional. Mañana acudirá a nuestro estudio el vicepresidente del ICAIC, Benigno Iglesias, y yo, como siempre, le recuerdo que usted todavía tiene tiempo para participar de este debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cuarte.cul.cu, o si nos deja un mensaje en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Ahora hacemos otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de los preparativos para la edición 28 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, que comenzará la próxima semana. Usted, por favor, no abandone la sintonía. Enseguida estoy de regreso. Pabellón infantil Tesoro de Papel de la 28ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2019. Del 7 al 17 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. La
La 28ª edición de la Feria Internacional del Libro Cuba 2019 iniciará el próximo 7 de febrero en la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y otros escenarios de la capital. Hasta el 17 de febrero la cita propone un amplio programa profesional que incluye presentaciones, encuentros entre editores y especialistas, paneles y la entrega de importantes reconocimientos, según dio a conocer el Instituto Cubano del Libro en conferencia de prensa esta mañana en el Centro Histórico de La Habana. La Feria Internacional del Libro en Cuba está concebida como un espacio de diálogo entre las literaturas provenientes de las más de 40 países que habitualmente participan en esta cita. Ofrece a los autores, editores, distribuidores, agentes literarios y libreros presentes en ella su principal riqueza, un público lector masivo preparado en los más diversos campos y con capacidad y disposición para participar en el diálogo cultural que se le propone. Este año la Feria Internacional del Libro de La Habana se dedica de manera especial a la República Argelina Democrática y Popular y al Premio Nacional de Literatura Eduardo Heras León. Y como en ediciones anteriores, el proyecto de promociones literarias Claustrofobias de Santiago de Cuba participará en la Feria Internacional del Libro. La idea es compartir y replicar parte de la información que se genere en todas las jornadas. A unos días del inicio del más importante evento cultural del país, esa plataforma digital ofrece detalles de la entrega del Premio Nacional de Historia, entre otros contenidos. Claustrofobias existe para que todos los buenos lectores en Santiago, Cuba y el mundo conozcan las historias de quienes escriben y las leyendas de cada libro. Cuando hablamos de claustrofobias no le quitamos el privilegio ni mucho menos a los medios de comunicación. Nosotros estamos en un momento de nuevas tecnologías donde compartir la información, replicar la información es muy importante para que tenga mayor alcance. En 7 años este proyecto se ha crecido y de novedad trascendió a ser necesario en las jornadas de la feria. En los inicios de esta 28ª edición, ellos estarán compartiendo información desde La Habana sobre las principales acciones. Queremos estar pasando, como lo hemos hecho en años anteriores, por los diferentes espacios, por ejemplo en el pabellón Cuba Digital, ahí vamos a estar, pero también que tengan noticia del encuentro de promotores de poesía, que tengan noticia del encuentro de jóvenes escritores, que tengan noticias del encuentro de editores y del encuentro de libreros. Desde Santiago se anuncian novedades para esta feria que se dedica al escritor Eduardo Heras León y a la República Democrática Popular de Argelia. Va a circular una biografía de Emilio Bacardí, preparada por Olga Portuondo, es una de las novedades de esta feria, y queremos que la gente esté más cerca de los libros. Ediciones Santiago y la Editorial Oriente asistirán al capítulo 28 de la feria con importantes títulos. Desde las plataformas de Claustrofobias podremos seguir todas las noticias. Estoy pensando en el premio de Historia, Premio Nacional de Historia, que se le estará entregando a José Abreu Kardec. Ya nosotros tenemos en la plataforma un poco adelantada esa información y ya la estamos compartiendo. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y como habíamos prometido, al cierre de esta emisión regresamos al Palacio de Convenciones de La Habana, donde se desarrolla desde este lunes la 4ª edición del Encuentro Internacional por el Equilibrio del Mundo. Hago contacto en directo con mi colega Magda Resic. Adelante, Magda. El Noticiero Cultural regresa al Palacio de las Convenciones en esta 4ª Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, donde sesiona uno de los paneles más atractivos que ha sucedido en este encuentro. Se trata de un panel dedicado al legado de Martí y Fidel, que enlaza, por supuesto, ese ideario que hemos heredado con los 60 años de la Revolución Cubana. Hermosa la intervención del teólogo, escritor, amigo de Cuba, tan querido, Frei Beto, a quien mucho agradecemos su presencia hoy en nuestro espacio. Gracias por estar con nosotros. Alguna vez me dijo que usted estaba con Cristo y con Castro, y hoy enlazamos ahí a José Martí. ¿Cómo garantizar que ese legado sea como una especie de contrafuego ante los desequilibrios que el mundo vive hoy, especialmente en nuestro continente? Sí, justamente yo creo que de los tres, Jesús, Martí y Fidel, tenemos que heredar esta espiritualidad. Armando Hart decía, quizá en la tradición de los revolucionarios ha faltado un poquito de espiritualidad, que no es necesariamente una cosa religiosa, mas de la subjetividad, o sea, valores humanos
como o amor ao próximo, o amor à coletividade, o espírito de serviço, o espírito de sacrifício por las necessidades do outro, são valores que estão em esta tradição de los três citados e que se nós outros não inoculamos em o coração, não interiorizamos em nossa vida, é muito difícil lograr esta búsqueda utópica, pero que debe ser permanente, de criar o hombre y la mujer nuevos. Latinoamérica es un continente que hoy vive riesgos más que nunca antes. ¿Cuáles de ellos? ¿Cuáles son esos riesgos que para Frei son motivo de lucha permanente? Bueno, o risco maior é a desestabilização de nossos governos progressistas e volver à direita. No caso do Brasil, não é somente a direita, é um verdadeiro Estado militarista que se ha montado agora com a eleição de Bolsonaro. Então, eu creio que, primeiro, temos que fazer uma avaliação dos equívocos que nós outros, dos governos progressistas, hemos convocado, cometido. Por exemplo, será que apuramos devidamente os casos de corrupção? Será que hicimos trabalho de alfabetização política com o povo? Será que tratamos de organizar bem os movimentos populares? Ou seja, temos que dar este balance e volver ao trabalho de base. Ou seja, fora de los pobres não há salvação. Se não estamos com a gente excluída, marginalizada, nunca vamos avançar na história. E muitas vezes nossos governos se han distanciado um pouquinho. Um dos fatores que mantém a solidez da Revolução Cubana é justamente de ser uma revolução não de um governo, não de um partido revolucionário, mas ser uma revolução de um povo. E os Estados Unidos han aprendido isso. Pode ir a Iraque, pode ir a Afeganistão, pode ir a Líbia e pôr abaixo um governo, mas não se põe abaixo um povo. Por isso não mais agride do ponto de vista militar, como isso em Iraque, é o povo cubano, porque aqui não se trata de pôr abaixo um governo, tem que derrotar um povo. E eles han aprendido em Vietnã que um povo é invencível. Mucho le agradezco a Frei Betto su presencia en nuestro noticiero cultural. Desde el Palacio de las Convenciones estaremos reportando nuevamente para ustedes mañana todo lo que acontece en esta cuarta conferencia internacional por el equilibrio del mundo. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural conoció del amplio programa de conferencias, debates y presentaciones de la Cuarta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Le informamos que desde hoy se exhibe en las salas de estreno del país la película cubana Inocencia del realizador Alejandro Gil y le ofrecimos detalles de la preparación de la edición 28 de la Feria Internacional del Libro Cuba 2019 que iniciará la próxima semana en el Parque Morro Cabaña de La Habana. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana. Ver que Pompeo estaba ahí como el reino, como en los años 1823 con el doctrino de Monroe, pensando que puede decidir para otro país quién es el presidente, dar el apoyo a alguien, en este caso Juan Guaidó, que no fue electo por ninguna persona en Venezuela como presidente de la República, pero de ver a esa postura de Pompeo me dio mucha rabia. Hace mucho tiempo Fidel Castro dijo que la OEA era el ministerio de las colonias de los Estados Unidos. ¿Te parece que sigue siendo hoy la misma cosa? No, porque está muy dividida ahora. Casi en la mitad vemos